Muy bien, eso es nuestro tema, cómo evitar el sufrimiento. Creo que es un tema que nos une. Igual el éxito en la vida no nos uniría, porque no todos tenemos éxito en la vida, pero creo que todos tenemos sufrimientos. Y creo que algunos más que otros, algunos muchos sufrimientos, algunos todavía no. Pero es importante, por tanto, en la vida saber cómo manejar el sufrimiento. ¿A qué nos referimos en el sufrimiento? ¿En qué sentido sufrimos? Evidentemente sufrimos, por ejemplo, por nuestro propio cuerpo. El cuerpo nuestro produce sufrimiento. Y cuanto mayor uno se hace, o enfermedades que atacan, etcétera, pues el cuerpo produce sufrimiento. Pero también el alma produce sufrimiento. No sé si lo sabéis, pero es evidente que muchas enfermedades físicas tienen su origen en el sufrimiento del alma. Y evidentemente también nosotros tenemos un espíritu, porque Dios está claro que Él nos quiere guardar en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que es eterno juntamente con alma, que es nuestra personalidad, también produce a nosotros sufrimientos, que luego en el alma se manifiesta este sufrimiento, por ejemplo, del espíritu, en el alma se manifiesta, pero también en el cuerpo. Así que, ¿cómo podemos evitar este tipo de sufrimientos? Pero también hay otros sufrimientos. O sea, el sufrimiento que nos viene de la naturaleza en general. En general, ¿qué quiere decir? La naturaleza, por ejemplo, de lo que es el ambiente, de los virus, de la contaminación del aire, de la política, del sistema que tenemos, etcétera, etcétera. Así podríamos enumerar un montón de cosas que producen a nosotros sufrimiento. Y también el ser humano, la relación con el ser humano, con otros seres humanos, producen sufrimientos. Así que vamos a leer el texto con esto en mente, y dice así: y a vosotros, ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien? Dichosos, dice, si sufrís por causa de la justicia. No temáis lo que ellos temen, ni os dejéis asustar. Más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que os pide razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y eso es una forma de evitar el sufrimiento. Esforzarnos al máximo en hacer el bien, saber contestar a las personas, pero con gentileza, con humildad, con empatía, haciendo todo lo mejor posible que esté a nuestro alcance. Pero también, fijémonos ahora lo que Pedro tiene en mente. Bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Y aquí lo dice: dichosos si sufrís por causa de la justicia. Pero ¿cómo lo podemos entender que es feliz la persona que sufre por causa de la justicia? Porque sabe que va a ser compensada eternamente. Esas eran las palabras de Jesucristo. Que el que sufre por su causa, eternamente Dios se va a poner de su lado. Dios va a decir: tú me has defendido, tú has luchado por mí, has sufrido por mí, pues yo voy a recompensarte y voy a honrarte eternamente por tu actitud, por tu compromiso conmigo aquí en el sufrimiento. El Evangelio es la justicia de Dios revelada al ser humano. A través de la fe podemos ser justificados delante de Dios. El Evangelio no es simplemente Dios te ama, sino Dios es un Dios justo, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. ¿Y la fe de dónde viene? Por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Estemos seguros de lo que suframos realmente sea la voluntad de Dios. Cristo sufrió, ¿para qué? Para algo. Ahí tenemos que
mira si es la voluntad de Dios o no. Si podemos llevar a una persona a Dios por nuestro sufrimiento, confrontándole o haciendo bien sin palabras, vale la pena, porque también hacer bien cuesta y sufres por hacer el bien. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. O sea que no hay sufrimiento por los pecados que se puede añadir aquí. El sufrimiento por el pecado fue pagado por Jesucristo una vez por todas. Hoy en día, ¿cómo nos salvamos? ¿Es posible? ¿Por qué hemos visto? Porque el Mesías vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gloria, de gracia y de verdad. Y el que le recibe es hijo de Dios por la fe, porque Cristo murió por nuestros pecados, murió, resucitó también de la tumba, y esto es la garantía de que nuestra fe nos da una conciencia limpia y segura de ser salvos. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, no habría seguridad, pero por la resurrección tenemos una seguridad de tener una conciencia limpia delante de Dios, porque Jesucristo sufrió el juicio por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. A través del juicio suyo que sufrió por nosotros, nos llevó a Dios, así perdonando nuestros pecados. Cuando nosotros venimos a Jesucristo y creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador, somos identificados con Él en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y casi diría también en su exaltación, porque Efesios 2 dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Digamos, posicionalmente ya estamos con Él, incluso unido en su exaltación. Pero cuando nosotros bautizamos luego, nos bautizamos también en agua, como el símbolo de haber muerto con Cristo, haber sido sepultados con Él, haber resucitado con Él. Salimos del agua, ahí también nos identificamos públicamente con Él, que además con eso también estamos testificando que tenemos una buena conciencia delante de Dios. Maneja bien el sufrimiento, porque esto te liberará a ti y a muchas personas. Que Dios te bendiga en gran manera. No olvides, evita el sufrimiento. El tuyo, si no es la voluntad de Dios, el de otros, están dispuestos a pagar el precio para evitarlo, haciendo el bien en esta vida y eternamente confrontándoles con el Evangelio, discipulándoles, porque eso también es sufrir. Cuando tú haces discípulos que obedecen a Dios en todas las cosas, sufres. Y cuando tú les haces discípulos que hagan discípulos a otros, también de esta forma, sufres. Por ellos que lo están haciendo y por los que están escuchando y por los que son discipulados después. Pero nos librará de muchos sufrimientos, queridos. Que Dios os bendiga.